La Ciudad de México. La ciudad de los palacios. Imperial, simbólica, imponente, centro gravitacional de la República. Sin embargo, durante la Revolución, la tercera transformación de la República Mexicana resultaba una prioridad de segundo orden. O sea, sí era importante controlarla, pero no siempre valía la pena intentarlo. Bueno, ya Benito Juárez lo había demostrado durante el Segundo Imperio. La derecha controló el palacio y terminó en el Cerro de las Campanas. Pero la Ciudad de México importaba de otra manera, no por las batallas y los sitios, los cañones y las balas. Todos los caudillos revolucionarios la visitaron, ya fuera para negociar, conspirar o acordar acciones a seguir. Uno de sus asiduos visitantes, pese a su rechazo hacia la urbe, fue Francisco Villa. En visitas que no estuvieron exentas de situaciones que abonaron a la leyenda y al mito del llamado Centauro del Norte. Toda historia es una colección de errores y malos entendidos. A mis espaldas está el Palacio de Iturbide, que anteriormente fue un hotel muy famoso y reconocido, en donde los visitantes se hospedaban para conocer la Ciudad de México. Aquí precisamente se hospedó Pancho Villa y Luz Corral durante su luna de miel en 1911. Villa estuvo aquí en la Ciudad de México en distintas épocas. Una fue en junio de 1911, cuando vino con Luz Corral. No es que haya venido de luna de miel, digo, aprovecharon para tener esa luna de miel que la misma Luz dice que por una encomienda que le había dado Madero a Villa no habían podido realizar. Era muy común que las parejas de recién casados vinieran a la Ciudad de México de luna de miel. Ese era su viaje de boda, era conocer la Ciudad de México. Esto era obviamente para los matrimonios de clase media. También hay que tener eso en consideración. La Revolución Mexicana, la Revolución Maderista, el triunfo de Ciudad Juárez, ensalzan a Villa y va a cambiar de clase social Villa de ser un miembro de las clases populares, un hombre incluso desarraigado socialmente, se va a convertir en un hombre de familia, un hombre casado, en un esposo, pero también va a tener mucho prestigio político a raíz de la Revolución Maderista. Entonces lo manda a llamar Madero y aprovechan y vienen. Se hospedan en el Hotel Imperial y Luz dice que después se fueron a Tehuacán, que era donde estaba Madero, y ahí pues le rindió el informe Villa que tenía que rendirle. Y bueno, luego de su estancia en la Ciudad de México dice que visitaron muchos lugares históricos, que Villa se dedicó a comprar, espuelas, fuetes y cosas de talabartería, y ella un montón de chucherías con las que regresó a Chihuahua, tanto así que sus amigas le dijeron que si pensaba poner una tienda, ¿no? de todos los recuerdos que se había llevado. Bueno, aquí Francisco Villa y Luz Corral estuvieron 3 semanas. ¿No? 3 semanas fue lo que duró su luna de miel en la Ciudad de México. Pudieron conocer, pasear, ¿no? Conocer los sitios turísticos. Después, incluso Villa se va a mover de aquí, de la Ciudad de México, en 1911 a visitar a Madero en Puebla, porque Madero está haciendo esta visita a los zapatistas, quiere concertar la paz con ellos, que todavía hay muchos problemas, estos problemas que se dieron durante la presencia de León de la Barra, problemas sociales en torno a la cuestión de los jefes revolucionarios y su liderazgo político en sus regiones. Y aquí en la Ciudad de México era común hacer estas excursiones tipo turísticas a las pirámides de Teotihuacán, a la Basílica de Guadalupe. Era un punto obligado porque recordemos que México era un país sumamente religioso.
y tenían un apego muy importante a la Virgen de Guadalupe, no solamente en la Ciudad de México, sino era un culto de tipo nacional. De hecho, también visitaron la Alameda, que era también el parque de la ciudad, el parque en donde se hacían estos paseos vespertinos, lo visitaron. Y Villa visitó también Chapultepec, incluso platicó con Francisco Madero. Todavía durante 1911 Francisco Madero es el hombre victorioso de la revolución, pero no es presidente. Recordemos que el presidente provisional es Francisco León de la Barra, el presidente blanco, y Madero tiene esta cuestión de estar manejando pues, los problemas que acarrea la revolución, ¿no? Después regresa en el mismo 1911, en diciembre, a fines de año, vuelve a ser llamado por Madero. Hay que recordar que Villa está retirado, él se dedica a sus negocios de carnicería en Chihuahua, pero lo manda a llamar Madero para decirle que está enterado que Pascual Orozco lo están cooptando los Terrazas, ¿no? La familia Terrazas en Chihuahua, entonces que esté pendiente. Y él le dice, sí, pues yo voy a observar, ¿no? En enero del siguiente año, de 1912, regresa Villa a la Ciudad de México, nuevamente a entrevistarse con Madero. Se ven en el castillo de Chapultepec y entonces le dice, pues es que me dicen que Orozco está desatado, ¿no? Y entonces Villa le dice, bueno, yo podría, en un momento dado, si él se levanta en armas, reunir gente, pero necesitaría apoyo económico, pues para dotarlos de rifles, municiones, etcétera, ¿no? Y él le dice, sí, tú vas a contar con todo eso. Y bueno, Villa le jura fidelidad a Madero. Entonces, Villa va a venir aquí en 1912 durante la presidencia de Madero. No sabemos realmente dónde se hospedó. Seguramente se habrá hospedado también en el Hotel Iturbide porque era el hotel de prestigio en ese entonces, ¿no? Era el hotel en donde se hospedaban los políticos, donde se hospedaban los comerciantes, ¿no? Había otros hoteles un tanto más modestos, pero este era el hotel que te permitía estar en el centro de la ciudad, ¿no? A unos cuantos pasos del Palacio Nacional y también muy cerca de Chapultepec, que era donde vivía el presidente Madero. Hay que tener en consideración que Pancho Villa era un hombre de rancho, era un hombre nacido en el norte de México, en donde eminentemente era un país rural, es un país agrario, es un hombre de frontera, es decir, que un habitante de estas largas extensiones territoriales en donde las ciudades estaban muy lejos una de otra, en donde el paisaje, la geografía era una geografía rural, de ranchos. Entonces, al venir a la Ciudad de México, igualmente su esposa, Luz Corral, pues ella era habitante de una población muy pequeña que se llamaba San Andrés. Entonces, cuando vienen a la Ciudad de México, seguramente fue un impacto muy fuerte para ellos conocer esta ciudad, la vieja ciudad de los palacios. De hecho, eso fue uno de los aspectos que más impresión le causó a Pancho Villa, la riqueza y la pobreza, ¿no? Esta cuestión de una ciudad muy lujosa, muy opulenta y por otro lado llena de niños, huérfanos, sin casa, ¿no? Él era muy sensible ante estas circunstancias, ante la pobreza social, y le impactó mucho este contraste entre la riqueza de los opulentos y la pobreza de los desamparados, ¿no? Villa
les sorprende mucho esta cuestión de los niños de la calle, que ahora llamaríamos niños de la calle, pero eran niños huérfanos, niños abandonados que vivían en las calles, que dormitaban en los quicios de las puertas, tapándose tan solo con periódicos. Algunos de ellos vendían periódicos por las mañanas, era su forma de sobrellevar su vida, pero ciertamente estaban abandonados por la sociedad. La llamada de Villa para que la policía le echara una mano desconcertó, pero no, era una operación para recoger niños que estaban durmiendo en la calle. Villa había estado muy angustiado viendo chavalillos, la mayoría huérfanos de guerra, que estaban durmiendo en los soportales del Zócalo, en la calle, etc. Y entonces levantaron. Un día antes le había mandado un telegrama a Luz Corral, le había dicho, junta lana, sácale a quien puedas en Chihuahua dinero, porque lo que quiero es fundar una escuela de artes y oficios para estos niños. El hecho es que se reclutaron, para la mala pues, varias decenas de niños, incluso más de un centenar, y se les puso en un tren rumbo a Chihuahua para fundar esa escuela de artes y oficios. En el camino se fugaron muchos niños, preferían la libertad terrible de la Ciudad de México al cautiverio para ir a estudiar en Chihuahua. Pero esa escuela funcionó con niños rescatados de la calle de la Ciudad de México. Hubo niños que aceptaron, o jovencitos más bien, que aceptaron la ayuda de Villa, ¿no? Algunos fueron músicos, otros carpinteros, otros ebanistas, en fin. Incluso hubo jóvenes a los que mandó a estudiar a Estados Unidos. Francisco Gil Piñón, que se conoce como el hijo adoptivo de Pancho Villa, no fue su hijo adoptivo legalmente, pero siempre lo vio como un padre y Villa lo protegió como un hijo, ¿no? Al inicio de la Revolución, en 1910, México contaba con 15 millones de habitantes, de los cuales 6.375.000 eran menores de 14 años. En otras palabras, los niños de la Revolución constituían el 40% de la población mexicana. Durante la fiesta de las balas, miles de niños mexicanos quedaron huérfanos de padre, madre o de ambos. En las familias populares, disgregadas por la muerte o la pobreza, las dificultades para la sobrevivencia, el destino de muchos niños fue el hospicio, las instituciones de beneficencia o el abandono en las calles, el trabajo en fábricas y talleres o la incorporación a la lucha armada. Los niños de las élites y las clases medias quizá no participaron como protagonistas de la lucha armada, pero la guerra también marcó sus experiencias de vida cotidiana. Desde 1911 y hasta 1917, en la capital del país y en otras zonas, hubo un aumento en la incidencia de enfermedades infecciosas asociadas a la guerra, miseria e insalubridad. Tifo, viruela, escarlatina y enfermedades gastrointestinales provocaron decesos en la población, particularmente en los niños. El hambre también fue un factor que provocó muertes, sobre todo entre los ancianos y niños que vivían en los barrios bajos, como la colonia La Bolsa, hoy Morelos, Tepito y La Viga. Pese a que no hay un censo, se sabe que uno de los cambios demográficos más importantes durante la Revolución fue la disminución de los niños menores de 10 años. Para Villa, los niños serían un punto débil. En 1910, la población de este grupo era de 4.8 millones frente a 3.1 millones en 1921. Esta disminución puede atribuirse a problemas de subregistro, así como una disminución de la natalidad,
pero también es posible que se deba a las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, así como a la incorporación de población joven a la guerra. Creo que su estancia aquí es importante en varios sentidos. La Ciudad de México era un gran rancho, ¿no? Había muchos carruajes lujosos, ¿no? La entrada al Palacio de Iturbide, de hecho, está hecha para que entren los carruajes. Tenían caballerizas, había muy pocos automóviles, había incluso más bicicletas. Entonces era una ciudad que estaba empezando a conocer la modernidad a través del ferrocarril, a través de el tren eléctrico, el tranvía eléctrico que estaba empezando pues a ponerse aquí en la Ciudad de México. Pero por otro lado estaban los campesinos, los indígenas desamparados, ¿no? El indígena promedio mexicano pues seguía siendo pobre, seguía vistiendo con ropa de manta, seguía, pues no tenía zapatos, ¿no? Era muy común ver a los niños sin zapatos, descalzos. Entonces, esta cuestión de la pobreza social en México fue lo que le impactó más, ¿no? Era muy común que la gente pernoctara en las calles, había mucha población indígena, era una ciudad que trataba muy mal a los pobres, ¿no? De hecho, pues eso fue una de las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? La pobreza, esta disparidad social entre los porfiristas, los fifís, los ricos y los desposeídos, los que nada tenían, ¿no? Eso fue algo a lo que fue muy sensible Pancho Villa cuando vino por primera vez a la Ciudad de México. También tenemos esta idea de que Villa era una persona sin moral y de hecho es todo lo contrario. Tenía una idea de la moral muy fuerte, ¿no? muy propia, muy del norte, muy de un hombre trabajador, ¿no? Entonces él no consentía que hubiera personas sin trabajar, que hubiera personas desocupadas, ¿no? Y obviamente pues también tenía un problema con el alcoholismo porque eso pues hacía que las personas no produjeran nada, ¿no? O sea, no las volvía improductivas. Entonces, él lo veía, claro, como un vicio y como una falla social, ¿no? Un problema social. Para cantar, pido permiso primero para cantar el corrido, La cuestión de las pulquerías, ¿no? Villa era muy desafecto al alcohol, era abstemio, no tomaba. Y esta cuestión de las pulquerías que estaban prácticamente a cada media cuadra en la Ciudad de México también lo impactó mucho porque eran lugares en donde pues, los hombres terminaban tirados en las calles, ¿no? Pasando la borrachera, pasando la noche. Y había muchas cantinas en la Ciudad de México. Eso también le llamó mucho la atención. Lo censuró mucho. Pese a la imagen del típico charro mexicano, borracho y mujeriego que a lo largo de los años han construido intelectuales y académicos, el Centauro del Norte odiaba el alcohol, pues consideraba que era uno de los principales problemas en la nación, tanto en las clases bajas como en las altas. A Villa
Como gente de frontera, le gustaba pasarse al otro lado, solamente para ir a las fuentes de sodas de El Paso y San Antonio. Su malteada favorita era la de fresa que acompañaba con helado de chocolate y maní. Una delicia que bien podría ser parte del menú de algún desayunador de la Roma o la Condesa. Incluso varias cantinas empezaron a servir esta bebida para poder atender al líder de la División del Norte y evitar la destrucción de su negocio. En su libro, Pancho Villa, una biografía narrativa, Paco Ignacio Taibo II relata que Villa fue un personaje con fama de borracho que, sin embargo, apenas probó el alcohol en toda su vida. Villa no fue de medias tintas. Condenó la muerte de sus oficiales borrachos, destruyó garrafas de bebidas alcohólicas en varias ciudades que tomó. Incluso dejó las calles de Ciudad Juárez apestando a licor cuando ordenó la destrucción de la bebida. Y algo que siempre puso de manifiesto fue su amor por los niños, la necesidad de educar a los niños. Es que decía, una democracia es inservible, decía Villa, si la gente no está educada. Dice, más que inservible, peligrosa, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me gusta subrayar. Justamente la falta de educación escolar en Villa hace que él se dé cuenta de la necesidad de dotar a los niños de una, pues de enseñarlos, pero además para que sean, dice él, buenos ciudadanos y tengan armas para defenderse en la vida. Esto es algo como bien interesante y que nos pinta muy bien a esta otra faceta de Pancho Villa que tal vez muchas veces olvidamos por el peso que tiene la leyenda negra, ¿no? Villa estaba muy interesado en los niños, en dotarles además de escuelas, ¿no? O sea, cuando Villa fue gobernador de Chihuahua, se la pasó inaugurando escuelas. Eso era su principal preocupación, ¿no? Incluso cuando él justificó esta acción de llevarse a los niños y meterlos a la escuela, pues él lo decía, es que yo también sufrí mucho de niño, ¿no? Entonces él veía reflejado la situación que él vivió en los niños, ¿no? Y quería precisamente romper de tajo eso, ¿no? Quería dar soluciones drásticas a problemas graves, ¿no? Y que para otras personas esos problemas no los veían siquiera. El mismo Villa dice que la tragedia de su vida comienza en medio de la pobreza que rodeó su cuna. O sea, él es un hombre que viene de familia campesina, que conoce muy bien el campo y que se daba cuenta de que ahí no había juegos para la niñez, no había la oportunidad de que los niños estudiaran, porque desde muy pequeños tenían que ayudar a los padres en el campo. Y también, incluso cuando él ya en Canutillo establece la escuela primaria Felipe Ángeles, les dice a los papás, quiero que manden a sus hijos a la escuela y yo les voy a pagar al trabajador que les ayude a ustedes, para que no hubiera pretexto de que me tienen que ayudar. No, yo pago el trabajador, pero que vayan los niños a la escuela. Eso me parece que es digno de decirse y de subrayarse. Cuando Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua, cerró 50 establecimientos que vendían bebidas alcohólicas y en su lugar mandó a construir el mismo número de escuelas. Ninguna administración de ningún partido en los que resta de la historia nacional podría presumir lo mismo. Tenía alta estima por la educación, a la cual él no pudo acceder de niño debido a la pobreza. Al margen de su escaso nivel de escolaridad, fue un mexicano con una idea. Supo entender que para alcanzar el progreso de la nación era importante alentar la educación, a la que consideraba el eje central para el desarrollo de los pueblos. Bien decía Villa, el día que un maestro de escuela gane más que un general, entonces se salvará México.
el sueño de Pancho Villa era transformar México a través de la educación. Entonces eso me parece que es el mensaje más poderoso de Pancho Villa. La relación de Villa con la ciudad es clara. Le desagradaba, pero había que venir a ella. La ciudad, ese concentrado de los bienes y males de la República, acentuaba los contrastes. Los ricos, muy ricos, y los pobres, muy pobres. Pero en esa dialéctica había una armonía, un yin, un yang, sístole y diástole, como diría Paz. El Distrito Federal nunca fue fácil. Palacios muy hermosos al lado de viviendas sucias y miserables. Carruajes y caballos de lujo junto a infelices indios casi desnudos. De esa dialéctica nació la revolución, la tercera gran transformación. Era lo que el revolucionario admiraba de una ciudad que aún le tenía más sorpresas. Pero esa será otra historia.